para aprovechar el tiempo. Ya veo a la expositora que ya está ahí preparada, lista y preparada. Como les decía en la primera ponencia, la verdad, mi manera de presentar a quienes exponen es más bien desde el corazón, de una manera personal. Cada una puede decir algo más de su trabajo, de su historia, de su currículum. Pero para mí es súper importante recalcar que toda la gente que está acá es gente que yo sé que comparte un interés también investigativo, que le interesa la cultura, que le interesa el intercambio, el debate, y eso para mí es lo más bonito. La Connie para mí es un caso muy especial porque ella ha sido mi alumna de pandemia solamente, pero me siento muy conectada con sus intereses, con su mirada, a pesar de que podríamos decir que a todo ha sido a la distancia, siento que hay algo que veo muy conectado entre nosotras, así que me emociona mucho que la Connie está acá porque va a exponer una visión de ella que tiene sobre la danza que me parece muy bonita y que por ahí es distinta, es como otro camino al que yo tengo. Así que las invito a disfrutarlo. Ya con el nombre me parece que podemos quedar muy conectadas porque el nombre de su ponencia es Esbozos del Infinito, Dios mío. Así que las dejo con Constanza Martínez. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy un poco nerviosa, espero que no me juegue en contra. Si se escucha mal cualquier cosa, porfa, me avisan. Voy a compartir pantalla. Por favor, te doy el poder en este momento. Ya, buenísimo. Bueno, primero la idea es un esbozo del infinito, es un nombre bien, como, no sé, se podría decir medio abstracto, pero en verdad es bastante concreto. La idea es un acercamiento a esto, al vínculo que tiene nuestra danza con lo sagrado, a través de sus primeros orígenes o primeras raíces y la gestualidad de nuestros movimientos. Es rescatar la conexión sagrada de nuestra danza, acercándonos a su conexión ritual con el sagrado femenino de los tiempos más antiguos, de sus primeros orígenes que yo le llamo semilla, y ya voy a explicar por qué. Tengo que poner el PowerPoint. Acá está, compartir pantalla. Así me voy apoyando de lo visual al tiro. Ahí está. Es el infinito. Ya. Ya, vincularlo a los rituales asociados a lo femenino, a las diosas, a la fertilidad, a la vida. Conexión que también yo la siento en los movimientos que hacemos, en los dibujos que hacemos con el cuerpo, que nos acercan a una dimensión trascendente a través de los símbolos y los patrones geométricos. Bueno, voy a partir. Perdón, es que primera vez que expongo compartiendo pantalla con un PowerPoint, entonces de repente me mareo un poco. Bueno, aquí está lo que está explicando. Pero también vamos a viajar de las culturas matriarcales al Egipto faraónico, con Isis, Hathor, su templo, lo que hacía la sacerdotisa en relación a la música y la danza. Y eso. Aquí tenemos un árbol con sus grandes raíces, sus ramas. ¿Por qué? Si comenzamos como a mirar hacia atrás en la historia de nuestra danza desde hoy, hacia el pasado, vamos a ver, nos vamos a encontrar distintas influencias, distintas danzas, distintas culturas que se cruzan, se unen, se influyen a lo largo del tiempo para conformar lo que tenemos hoy. Probablemente vamos a encontrar manifestaciones rituales, populares, cotidianas, un sinfín de expresiones. Y esto lo transforma para mí en una red de distintos tejidos, en un gran árbol con muchas ramas, con muchas hojas, cuya savia sube desde las mismas raíces hasta nosotras en el fondo. Raíces que nos llevan a lo profundo de la tierra, como si entráramos en lo profundo de nuestras memorias uterinas dancísticas, llegando al culto del sagrado femenino y las diosas y las culturas matriarcales. Por esta razón le puse origen semilla, puede ser también origen raíces, pero en el fondo esta semilla hizo pum y explotó y
y partimos desde el culto a las diosas y esta parte ritual, y fue ahí entremezclándose de distintas expresiones. Entonces voy a hablar del tema de la diosa antigua. La diosa madre, que es la gran antepasada, fue la primera religión en el fondo que tuvo el ser humano. Porque si el ser humano o el hombre primitivo se preguntaba de dónde viene, va a decir, ya, salí de mi mamá, del vientre de mi mamá. Ella salió del vientre de su mamá. Y así sucesivamente hacia atrás, llegando a una primera, que es normal que en ese sentido haya sido considerada una diosa, por ser como la primera de donde surge todo. Entonces la madre y la abuela eran veneradas en este sentido, como progenitoras de la familia, y eran también las que daban a luz, las que alimentaban a los recién nacidos, con y desde su cuerpo al amamantar. La Gran Madre es un principio primigenio de la luz y la oscuridad, es la matriz de toda la naturaleza del universo, desde donde se creó todo, es el espejo de la naturaleza, del universo, es la abundancia de la tierra, se relaciona con la germinación, con la fertilidad, la regeneración. Muchas ceremonias y ritos del culto de ellas llevaban bailes que imitan movimientos naturales de la procreación y el parto, también aluden a formas orgánicas presentes en la naturaleza. Bueno, conocemos las figuras de arcilla que no tenían más de 20 o 30 centímetros, paleolíticas y neolíticas, que exacerbaban voluminosamente las partes del cuerpo que tenían relación a la fertilidad y a la abundancia, como los pechos, las caderas, el vientre. Aquí vemos algunas. Esta en Francia. La típica Venus de Willendorf. ¿Está? Acá hay otras más. Y bueno, también decían que, bueno, aludían a la fertilidad, a esta diosa, también las tenían como una especie de amuleto para atraer la fertilidad también. Y por otro lado, como muchas sucedieron en épocas glaciales, pueden haber sido un símbolo de sobrevivencia. Sé cómo vamos hasta ahí, si vamos bien. Bueno, todos estos ritos asociados a la fertilidad de los campos, las cosechas, remiten a la danza, incluían danza. Y algunos movimientos de la danza oriental que conocemos se sugieren en estatuillas de hace más de 6.000 años, según una de mis fuentes. También la gran diosa podía dar y quitar la vida. Eso, tenían movimientos también de la naturaleza, bueno, eso ya lo dije. Herederas de esas raíces sagradas en torno al sagrado femenino, continuamos hacia Egipto, hacia el culto de Isis y Hathor, cuyas sacerdotisas bailaban y cantaban, tocaban música en ritos y ceremonias que propiciaban la fertilidad, la abundancia que estas diosas regalaban a sus hijos. Vamos a partir por Isis. Ella personificaba el amor materno, la fidelidad, la delicadeza, suministra la sustancia, las emociones superiores que ayudan al ser humano a alcanzar la devoción, el éxtasis, a buscar la espiritualidad a través de la acumulación de amor y verdad para llegar a una conciencia inmortal y permanente. Impulsa esta espiritualidad en el hombre para que pueda crecer y evolucionar. Isis, el nombre de Isis es el griego de Aset, que significa trono, y muchas veces es representada con un trono, sobre su cabeza, que es donde se asienta Horus. Horus, que representa la conciencia. Entonces, en el fondo, ella es la gestora de la conciencia que impulsa en el hombre. Baja también desde las dimensiones superiores todas las ideas artísticas, la inspiración que dan lugar al arte. Impulsa al ser humano a ser mejor persona. Es símbolo del fiel retorno a la vida. Señora, es amante, es protectora, es positiva, es serena hacia todo ser vivo, hacia todos los seres humanos. Aquí tenemos algunas imágenes. Se la representa con alas
de halcón. Aquí la vemos en su rol materno, amamantando a su hijo Horus, y vemos sobre su cabeza el trono. En la otra imagen también la vemos con el trono sobre su cabeza, sus alas extendidas. También se representa con la cruz Ankh, que es la llave de la vida. Simboliza también la unión de los órganos femenino y masculino. Está una flor de loto también. Y arriba, sobre su cabeza, tiene un buitre. El buitre también estaba asociado a ella por el tema de la regeneración, de traer vida de la muerte, porque el buitre volaba buscando alimento para sus crías, pero ese alimento era sustancia en descomposición, que ella en su interior transformaba en vida para sus hijos. También se le representó con cuernos de vaca, que aluden también a la luna creciente, con el disco solar, y ahí se empieza a entremezclar también con la diosa Hathor. Ellas tenían muchos elementos en común. Acá la volvemos a ver también con el trono sobre su cabeza, pero aquí está lamentando la muerte de su esposo Osiris, que ya voy a contar esa historia para entenderla un poco más. Aquí también la vemos lamentándose, aquí también la vemos con el disco solar y los cuernos de vaca. Bueno, ella era esposa de su hermano Osiris. Su hermano Set quería quedarse con el reino de Osiris y lo mató. Y lo descuartizó, lo partió en 14 pedazos y lo desparramó por todas partes. Entonces Isis se convirtió en un halcón y lo buscó por todo Egipto y encontró casi todos sus pedazos y lo embalsamó, le dio forma, pero faltó el falo de Osiris, que se lo había tragado un pez. Entonces ella lo mandó a hacer. Por un lado dicen que lo mandó a hacer de oro, por otro lado dicen que lo mandó a hacer de madera. Bueno, la cosa es que lo mandó a hacer, le infundió el aliento vital con sus alas, le dio vida, tuvo relaciones con él, y así gestó a su hijo Horus. Entonces aquí la vemos en uno de los relieves de uno de los templos, convertida en halcón, teniendo relaciones con Osiris. Acá la vemos junto a Osiris, que es un relieve que está en el templo de Dendera, en una capilla que está dedicada a ellos. Acá tenemos a Osiris y a Horus. Bueno, a ella se le dedicó la isla de Philae, en el sur de Egipto. Antes pertenecía al reino nubio, pero cuando los egipcios la controlaron, empezaron a construir este complejo dedicado a ella. Y este templo también tiene una simbología que es asociada a estos conceptos de la madre, de la creación, de lo que hemos hablado de las culturas matriarcales también y de Isis. Era considerado por los sacerdotes un modelo inicial de la creación, donde Dios hizo emerger un montículo de tierra de las aguas del caos para crear el universo, similar a lo que sucedía cuando las aguas del Nilo se replegaban y daban lugar al alimento en el fondo. Y así aparecía el dios creador o la diosa creadora de la vida. Y el acceso al santuario a través de una escalinata lo convertía en este montículo también, porque había que subir. Bueno, y donde ese montículo se manifestaba Isis, que estaba en el interior del templo, en una estatua que estaba en el interior del templo. Perdón, que me puse a leer el chat, a ver si había alguna pregunta y ahí me... bueno, en estos templos de las diosas femeninas generalmente se iniciaban las sacerdotisas. Muchas de ellas estaban dedicadas a la música, al canto, al baile. La música tenía un origen sagrado, divino para los egipcios. Los muros de los templos muchas veces muestran imágenes donde se emplean instrumentos de percusión, como la darbuka, flautas también, arpas y el sistro, que era usado en los ritos funerarios y en las procesiones. La danza y la música estimulan a la divinidad para que la fertilidad no flaqueara, para apaciguarlos, para tenerlos contentos.
y evitar el retorno al caos. Las sacerdotisas también se preocupaban de sanar enfermos, porque también ejercían la medicina ahí, y la música también era usada como un elemento de sanación espiritual y física. Al danzar, bueno, se adoraba la divinidad, la fuerza, el amor, la felicidad, la alegría, la música, claramente. Y ahí nos vamos a Hathor. Pero primero quiero mostrar algunas imágenes de Dendera, o sea, perdón, de Philae. Bueno, aquí hay unos mapas de la construcción del templo, cómo fue cambiando su eje, porque, bueno, estos eran templos estelares que estudiaban también las estrellas, entonces marcaban la estrella que estudiaban. Y como se mueve el sistema solar, también los templos se movían con ellos cada 300 o 400 años. Como en esta época, cuando tuvieron que modificar el eje del templo, los faraones estaban medio en otras con las guerras, la política, Alejandro Magno llamaron una isla al sur, como que les dio lata en el fondo cambiar todo el eje, y construyeron uno chiquitito, o sea, no tan chico, pero construyeron otro en el fondo adelante, enmarcando la estrella que estudiaban. Es como un dato anecdótico. Ahí, perdón, ahí está como entero. Acá hay imágenes del templo de Isis. Bueno, Hathor también estaba presente en las columnas hatóricas que vemos acá. Y pasamos a ella, que representaba la sexualidad femenina, el disfrute, el amor, la música, la danza, la alegría, la belleza juvenil, la maternidad, el erotismo, la nutrición. Sus fiestas eran de embriaguez, y estaba representada con ojos de vaca, no, perdón, sí, no, era representada como una vaca también, por el tema de la nutrición de la leche. Hay unas imágenes que no la puse acá, pero es como una vaca que está apareciendo entre unos papiros. Y esta vaca también guiaba en algunos relatos a los muertos por el país de los muertos. Y les daba la comida, el alimento a las almas que hacían su viaje, para que no les faltara nada. Entonces también estaba muy relacionada con los ritos funerarios. Isis también estaba relacionada con los ritos funerarios por el tema de que le dio vida a Osiris. Entonces todo sigue aquí en el contexto de crear vida de la muerte, del más allá, del infinito. ¿Qué más? Segundo, déjame tomar agüita. Bueno, la vaca representa en la maternidad también la nutrición a través de la leche. Por eso tenía las orejitas de vaca. Y tenía ojos de serpiente que representan la sabiduría. Acá la tenemos con un rostro medio extraterrestre, con sus ojos de serpiente y sus orejitas de vaca. Y acá la tenemos con los cuernos de vaca, que también aluden a la luna creciente, y el disco solar en su interior. El sol simboliza la fuente de la vida, la luz de la conciencia. Entonces, al estar también dentro de la luna creciente, es también madre de los ciclos. Y bueno, era muy asociada a Venus por todas sus características, aunque también después, más tardíamente, más que nada en la cultura, ya entrando en la cultura romana, hay imágenes de Isis también representada como Afrodita. Así que ahí también como que se entremezclan sus roles. Bueno, como habíamos dicho, era patrona de la música, de la danza, de las fiestas, y también era protectora de las parturientas. Bueno, aquí la tenemos de nuevo con sus orejitas de vaca, su ojo de serpiente más grande. Estaba asociada también al sicomoro, que era un árbol que representaba también la nutrición en el caso de ella.
Y aquí está el sicomoro amamantando al faraón y a través de su leche le entregaba la divinidad. Esta imagen también la encontré en otras partes aludiendo a Isis, entonces ahí también vemos cómo se mezclan un poco las dos diosas. Y aquí la tenemos asistiendo a una mujer que está teniendo guagua, como protectora de los partos. Siguiendo con el tema de la maternidad, la creación, la vida. A ella se le dedicó el templo de Dendera, de acá, que tiene sus columnas con su rostro, son columnas jatóricas. Aquí tenemos interior del templo, también con sus columnas. Y ese templo originalmente iba dirigió su eje a la constelación de Tuaret, que representaba una gran madre también. Entonces ahí también volvemos a vincularla, el templo y a Hathor, con el tema de la creación. Y otra cosa especial y bonita que tenía este templo es que para el 21 de junio, una de sus capillas enmarcaba a través de sus columnas la estrella Sirio, que había estado desaparecida durante 120 días, no se veía. Ese día aparecía en el cielo, luego la seguía el sol y marcaba el inicio de la crecida del Nilo. Y estaba a la vista en el templo durante 40 días, que dicen que era el tiempo que duraban las inundaciones. No sé si eso es como un mito urbano egipcio o es en realidad así, pero me parece bastante especial y asociado también al tema de la cosecha, de la abundancia, de la fertilidad. Símbolos de ella eran el collar de Menat, que las sacerdotisas, la música y las bailarinas lo hacían sonar como un sonajero. El cistro, que esto que tenemos acá, que era otro sonajero, aquí tenemos uno con su rostro. Es la tercera imagen, hay un micrófono por ahí. Hay un micrófono abierto, por favor, atentos. La tercera imagen ya es un cistro más moderno entre comillas, porque es romano. Acá tenemos otro cistro con su rostro y también se la asociaba al espejo. Este espejo también tiene el rostro de ella. El espejo por el disco. Bueno, y el cistre era un instrumento muy especial que lo usaban para apaciguar a los dioses, para expandir la conciencia, para calmar la mente, y era empleado en los ritos y procesiones funerarias. En Dendera también encontramos capillas que están dedicadas a Isis y a Osiris, y a la concepción de su hijo Horus. Aquí de nuevo tenemos la escena de una de sus capillas, donde Isis, convertida en halcón, le infunde el aliento vital a Osiris para tener relaciones con él y gestar a Horus. Aquí está Horus como niño. Y bueno, ahora nos vamos a meter en las sacerdotisas. Voy a adelantar esto, puedo mostrar las imágenes que lo puse al revés. Bueno, las mujeres desarrollan funciones rituales en los templos. Muchas de ellas eran de clase alta, hijas de nobles, esposas de reyes, hijas de escribas. Se le llaman, acá está escrito porque no sé bien cómo se pronuncia, Hemet Netyer o Hemet Neter, que es la esposa del dios. Los primeros indicios de las mujeres en el clero apuntan a que tenían labores enmarcadas dentro del culto funerario y eran esposas de altos oficiales. Más tarde se amplió su actividad hacia el culto de dioses y diosas. No era solamente de una diosa específica, sino que podían tener actividades en culto de distintos dioses y en distintas localidades, pero también en el tema de la música y la danza.
estaban agrupadas en 4 o 5 grupos, se había hecho una estructura jerárquica de forma piramidal, tal como eran sus pares masculinos, los sacerdotes. Y las que estaban dedicadas a la música se llamaban Shemayet. Está el nombre aquí abajito, me quedó medio ahí. No sé cómo sacar eso de abajo. Perdón. Ahí, Shemayet. Estaban dedicadas a la música, a la danza, al baile. También había un título que era La mano de Dios. Uy, chuta, me quedo aquí encima de la imagen, no se lee muy bien. Pero dicen que Atum, el dios primigenio, una vez que tomó conciencia de él, dio inicio a la creación a través de un orgasmo que se provocó masturbándose. Entonces la idea de la mano de Dios era un agente femenino autónomo, que estaba implícito en la idea de divinidad. Entonces este era un título que también tenían algunas sacerdotisas. A la esposa que acompañaba al heredero hasta el trono. También estaba el harén de Dios, que era un conjunto de sacerdotisas que tenían función de celebrar y participar en el culto de un dios, desarrollando actividades relacionadas. Ay, perdón que mi computadora abrió una pantalla y ocupó todo. Siempre me hace lo mismo. Perdón. Ya. Bueno, estaba el harén de Dios, que además tenía una supervisora a cargo. Y esto al principio era un grupo laico, pero como creció en número, se tuvo que jerarquizar, darle una estructura y se fue evolucionando a sacerdotisas. La diosa por excelencia de estos trabajos de fiesta, de alegría, de disfrute, era Hathor, que ya vimos que era la señora de la danza y de la música. Habían danzas rituales sagradas en honor a algún dios, habían ritos funerarios, también habían celebraciones sociales más cotidianas, también habían dedicadas a recordar a los muertos que se hacía un banquete, obviamente con un ambiente alegre, de disfrute, expansivo, pasándolo chancho. Eso, y habían otras fiestas que eran de carácter oficial de los nobles que se hacían en los palacios, que también habían bailarines. Al principio el ritmo se apoyaba en las palmas, en el chasquido de los dedos, luego en los crótalos cuando apareció el metal, y después se fueron incorporando los distintos instrumentos que mencionamos como la flauta, la tabla, el arpa, el sistro. Y vamos a ver imágenes. Esta es una estela de una sacerdotisa que tocaba el sistro, que era hija de un escriba, que tiene un nombre muy raro, que lo puedo escribir en el chat. Si la quieren investigar, denme un segundo y se los pongo acá, que lo tengo aparte. Se llamaba, no lo puedo copiar. Ahí sí. Así se llama, como está en el chat. Imposible pronunciar eso para mí. Y, ay, tengo que volver PowerPoint. Ahí, ya, ahora sí. Ya, ahí está la estela. Ella tocaba el sistro. Acá también tenemos una imagen de distintas mujeres tocando el sistro, usando el collar de Menat, que es esta curvita que está acá. Acá tenemos una escena de un banquete en que hay bailarinas, hay músicas. Ellas tenían, hay un micrófono por ahí, por si acá. Ellas tenían un cono de perfume también, entonces aludía al disfrute, a los olores ricos, a pasarlo bien, a disfrutar, la expansión. Acá tenemos otras bailarinas y músicas. Mismo. Es una escena de un banquete en Tebas.
Tenemos al dios Ves también, que aparece acompañando muchas veces a las parturientas. Entonces también había muchas danzas que tenían relación con él y lo llevaban tatuado. Voy a adelantar esto. Bueno, de esta forma, resumidamente, marcamos los inicios de las danzas que conocemos en este espacio sagrado, al vincularse a las divinidades femeninas, tanto en las culturas antiguas, matriarcales, primigenias, como posteriormente siguieron en el Egipto faraónico. Luego en Egipto, con las nuevas religiones, las invasiones, estos cultos fueron perdiendo fuerza. Entonces muchas de estas danzas que tenían un papel más protagónico, bueno, fueron siendo relegadas, pero mantuvieron su vida ocultamente, también yo creo en los intercambios culturales, por ejemplo, lo que hacían las esclavas, y en otras fiestas, en otro tipo de situaciones. Este espacio sagrado está fuera de nuestro mundo tangible, es trascendente, pero para estos pueblos, estas culturas, era lo que le daba orden a la vida. Y siento yo, esta es mi volada personal, que a través de los movimientos que hacemos en la danza, llegamos a ese mundo trascendente, que está conectado a lo femenino también, a lo creador, al infinito, a la regeneración, a la fertilidad. Porque, por ejemplo, dibujamos curvas con nuestro cuerpo, dibujamos círculos en torno a un eje, al eje de nuestro propio cuerpo. Hacemos con los movimientos pendulares, por ejemplo, cóncavos que nos recuerdan contenedores, como el contenedor de nuestra matriz, de nuestro vientre, y además lo hacemos con nuestra pelvis. También dibujamos con nuestra pelvis infinito, que aludan a este poder regenerador y creador del cosmos. Siento que nos alinean y acercan de alguna manera a este patrón perfecto del universo, y además nos conectan con nuestra propia matriz creadora, con nuestra propia capacidad creadora y energía vital. Ahí está, nos conectan con nuestra matriz creadora. Eso es, voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Se me perdió el botón para dejar de compartir, pero acá. Ya, ahí está. Muy bien, excelente timing de la expositora para que tengan tiempo para preguntas. Tienen 15 minutos para preguntas, comentarios. Así que les pido que levanten la mano con este botoncito que está en Zoom. También podemos leer lo del chat, si quieres, yo te puedo ayudar. No sé si tú ya te fijaste, Connie, en algo que yo vi que había una pregunta por ahí. No, no la vi. Espérate. A ver. Vamos a ver. Chiquilla. Lo verente. Tonka dice, lo verente era la noche, no sé qué cosa. Muy bien. Aprovechen el tiempo, chiquilla, comenten. Hay un chiquillo. Bueno, quiero decir que yo siempre digo chiquillas en estos espacios porque en general son mujeres y han pasado tanto tiempo, tantas décadas, tantos siglos en que hemos definido a todas las personas con lo masculino que ahora me permitiré hacerlo con lo femenino. Aunque haya hombres presentes. Muchas gracias por su comprensión. Ya, chiquillas, aprovechen este momento para preguntarle algo a la expositora. A mí me gustaría saber cómo lo sienten, si les hace sentido, si les resuena. Por ahí alguien preguntaba sobre los cuernos de vaca. Eso te iba a decir. Bueno, eso mismo, los cuernos de vaca, sí. A la vaca, a la parte de la nutrición, de la leche, a que Hathor era representada como vaca por esto mismo, y además como vaca, ella guiaba a las almas hacia el más allá, y les daba alimento, nutrición, para que no les faltara nada en el camino. Y además los cuernos representan la luna creciente, en el fondo, por la forma. Entonces también hace alusión a los ciclos, al ciclo vida, muerte, vida.
Tengo algo aquí, mira, aunque no estaba preparada. Estamos pero Ahí está, y con conectadas. la flor de la vida. Sí, yo lo tengo porque a mí este símbolo aparece mucho en las sacerdotisas que tocaban Daf, Bendir. Ajá. Entonces, esto símbolo, la luna llena representa el Bendir. Pero siempre también están los cuernos o las lunas crecientes, claro. Qué Ujú. lindo. Hay otra pregunta, mira. En la actualidad hay referencias o procesos disepados similares donde se trabaje algún movimiento como expresión de lo sagrado. ¿Cómo funciona ahora? La verdad eso lo desconozco en relación a la danza oriental que hacemos. Yo creo que al bailar danza del vientre, consciente o inconscientemente conectamos con ese espacio. Algo nos trae a nosotras, aunque no nos demos cuenta. Algo nos produce en relación a eso, sobre todo que hay lo que hablaba de los movimientos que hacemos, también hacen alusión a símbolos que son arquetípicos, que están presentes desde siempre y son universales. Entonces, de alguna forma yo creo que eso nos tiene que afectar. Pero sí conozco otras danzas que son sagradas, que también buscan alinearse en cierta forma con la geometría del universo, que son las danzas de Gurdjieff, que son las danzas sagradas, que son muy difíciles. Estuve en un taller y muy difícil. Yo puedo aportar que yo conozco profesoras que hacen este vínculo. Una de ellas, lo voy a escribir, es Patricia Paso, por ejemplo. Ella Claro. tiene un trabajo ahí, por una parte, antropológico, que aplica en su danza y en su enseñanza. Así que ahí por ahí pueden tener un dato más concreto, creo. Otra, ¿cómo las danzas, como las, no, era distinta la entonación, como las danzas sufi y del corazón, pregunta. Bueno, las danzas sufi giran alrededor del eje del cuerpo y también hacen alusión al movimiento de, o sea, de las estrellas, ¿no? ¿Me equivoco? La experta en sufi. Perfecta de sufi no, pero claro, claro, en el fondo tiene esa conexión, sí. Bueno, y de hecho, que no lo mencioné, pero antiguamente en Egipto había una danza que se llamaba la estrellada, que también giraban en círculos alrededor del altar que simbolizaba el sol. Ahí también hay como un nexo. Tatiana, hola Tatiana, bienvenida. Dice, entonces las danzas egipcias se basan en órdenes geométricos. ¿Puedes hablar más de eso? La verdad es más una bola mía. No tengo así como fuente concreta que lo corrobore, pero, o sea, las danzas están, o sea, como explicaba, tienen movimientos que son, aluden a los patrones de la naturaleza, a la geometría, al círculo, todo es con el vientre además, aludiendo a los partos, a la procreación. Sí, sí. Hay una mano levantada. Sí, Dante, bienvenido Dante. Sí, ¿qué tal? Bueno, los saludo desde La Plata, Argentina. Mi nombre no es Dante, es el nombre de mi hijo. Perfecto, lo tiene para el colegio Pero seguramente. ¿Cuál es bueno, tu nombre? claro, por la escuela. No, simplemente yo tengo una inclinación por la estética, ¿no? La danza es para mí una de las manifestaciones como primigenias, y me llamaba la atención esto que decía hace un rato Candela, Constanza, Constanza. que digamos, se remite a un arquetipo, ¿no? Pero a su vez, o sea, el arquetipo, yo soy de filosofía, ¿no? El arquetipo es algo que por lo general está quieto, y la danza no existe sin movimiento, ¿no? Sí. Justamente esas paradojas o esos oximorones son los que nos llaman la atención a los que somos de filosofía. Y bueno, nada, quería preguntarte ahí, Constanza, ¿qué opinás sobre esto? Igual me parece que cuando mencionaste hace un ratito lo del círculo o lo geométrico también el triángulo es triángulo en Platón y es triángulo hoy en día, ¿no? Es decir, es un arquetipo, es algo inmóvil. Ujú. No sé, a ver si nos quedas, disculpa, por ahí la pregunta es media, media rebuscada, Claro. eh,
contar cómo vos pensás esta vinculación que hay entre el movimiento del cuerpo y, aunque un poco lo contestaste, ¿no? Y los arquetipos, que son cosas más bien fijas. Ujú. Claro, lo que voy es que hay símbolos que son universales, ¿ya? Que aluden también a la creación, a lo femenino. Muchos de ellos están basados en patrones geométricos como el círculo, el punto. El punto se expande y su expansión forma el radio, el contorno, que viene a ser el círculo. El hombre, cuando ve el cielo hacia arriba, se ve como centro un poco de este firmamento circular del cielo, por ejemplo, en torno al eje de su propio cuerpo en el fondo. También el movimiento de los planetas, y ahí, bueno, siento yo, alusión también a la parte como más del infinito, de la regeneración. Y los movimientos que hacemos, que igual son orgánicos, se mueven, también hacen alusión, siento yo, si uno dibujara, si uno se pusiera un pincel, por ejemplo, en la cadera, uno igual puede terminar haciendo un círculo o un cóncavo, una forma que contiene. Ya es como que uno lo dibujara. Y siento yo que al dibujarlo con el propio cuerpo, algo nos tiene que producir en relación a eso que simboliza. No sé si contesta por ahí. Sí, me encantó, me encantó. Ya igual había comprendido un poco cuando te referiste a la geometría Ah, y ahora me llena tu respuesta. Muchas gracias. Muy ¿Cuál es buena. tu nombre, padre de Dante? Mi nombre es Mariano Perfecto. Muy bien, y Mariano. bueno, Por si nada, te vemos de nuevo. Bien. Muchas nos gracias. veremos. Pao levantó la mano. Pau. Pao. Dice Pao. Mi tocaya. No sé qué más decir. Ah, bueno. Está Está silenciada y... silenciada y está apagada, así que aparece, Pao, si quieres expresarte. No me deja activar, dice. ¿Por qué? Qué raro. Qué raro, qué raro. Yo no hice nada. No, yo no. ¿Puedes desactivarlo tú? ¿Por qué? Qué raro. ¿Por qué? Porque yo te silencié, ¿no? Solicitar para activar el audio. No, está como pegado tu coso, no sé. Pero puedes escribir en el chat. Qué raro. Yo silencio, cuando veo que hay un micrófono abierto, silencio, pero inmediatamente. Perdón. Ángela Rebolledo dice, Lila Selet, dice que la bailarina oriental dibuja el mundo mediante trazos. Hermoso. Lo cuenta. Qué lindo, sí, dice, sí. Qué buen aporte. Sí. ¿La conocen a Lila Selet? Muy bien. Era sobre la anterior pregunta, dice Pau. Pau, yo te La estoy del- apretando aquí solicitar para reactivar el audio por si acá y no puedo. No sé qué pasó. A ver, chun. No sé. Escribe nomás, Pau, porfa, para que puedas expresarte. Sí, dale, escríbelo. Se salió. A lo mejor va a volver a entrar. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quieres comentar, preguntar? Y ya nos quedan 4 minutos. Aprovechen los 4 minutos. Yo quiero aprovechar de soy la dueña del boliche. Viste la Pau volvió a entrar. Ya, pero por mientras quiero comentar algo. Quiero comentar que, claro, o sea, lo que podemos decir que como movimientos que son como los movimientos antiguos de la danza del vientre, efectivamente en Egipto se considera que vienen del Egipto faraónico y tienen que ver con figuras geométricas. O sea, eso está como prácticamente casi comprobado. Hay antropólogas que lo han estudiado, o sea, no es solamente una bola aquí de la expositora. Me parece que aparte el análisis está súper interesante en función de como de contextualizar como los arquetipos también, como decía Mariano. ¿Cierto? Entonces, esto es una información y un conocimiento que, claro, si bien es muy, muy antiguo, finalmente hay vestigios de que esto se ha investigado de alguna manera. Pero por otro lado, yo creo que lo sentimos también. O sea, es cosa de cerrar los ojos al bailar y sentir que esos dibujos se hacen y lo que propician, ¿cierto? Cuando está bailando. Pau, ¿volviste?
Yo no he hecho nada ahora, así que desactívate, a ver qué pasa. A ver. En Oriente no hay división dual, lo estático y el movimiento se complementan, dice Apao. Qué interesante, ¿qué opinas, Connie? En Oriente, pero en Oriente ya más Asia o Oriente Medio o todo Oriente. Ah, buena pregunta. Oye, ¿y el resto puede hablar? No, pero María no habló, po. No, no creo que haya un problema con que no se pueda activar el micrófono. No sé, Pau, qué onda, porque yo te pongo aquí como... Porque ahora yo no hice nada, no te silencié ni nada porque volviste a entrar y no sé qué pasa. No sé qué pasa. Estas son las cosas de Zoom que uno no entiende, ¿cierto? Bueno, puedes seguir Bueno, escribiendo. ¿Sí? no, que claramente el movimiento y el cambio y la permanencia, a ver, la cultura griega, yo como filósofo les digo así a la gente, uno de los primeros problemas tiene que ver con el cambio y la permanencia, justamente, ¿no? Es decir, no solo en Oriente, si bien la filosofía griega justo se inicia en el Asia Menor, es decir, no en Atenas, no en Grecia, existe el debate en filosofía acerca del movimiento, o sea, del devenir, del cambio y de la permanencia del arquetipo. Entonces no es exclusividad digamos, de la cultura oriental, ni tampoco de la cultura occidental distinguir entre una cosa y la otra. Sí que, no, bueno, no me voy a extender mucho, pero durante el siglo XIX y con el auge del positivismo y bla, bla, se buscó de alguna manera detener el movimiento y de esa forma nosotros comprendemos que el movimiento y el arquetipo, o lo que se mueve y lo que permanece, lo que deviene y lo que es, ¿no? Se diferencian. Pero no creo que sea, digamos, propio de la cultura oriental el hecho de que no se complementen, sino que en las discusiones de los presocráticos ya existía esta cuestión, ¿no? Si hablamos de Occidente, ¿no? No sé si se entiende mi intervención. Muchas gracias. Se entiende, pero yo Gracias. quiero aportar algo también, como esto de lo que pasa en Oriente específicamente, pero yo voy a hablar de Oriente, Magreb, Medio Oriente, árabes, pueblos del desierto, por ahí. A eso me refiero con Bien. Oriente. Claro, finalmente, desde precisamente para los pueblos ancestrales, por ejemplo, que son, o sea, porque conocemos o pensamos en el Egipto faraónico, pero también los pueblos ancestrales tienen mucho que decir en esto, que a veces no es considerado incluso, como que porque sus danzas son muy herméticas, entonces como que lo dejamos, queda un poco ahí en su realidad, pero para esas culturas precisamente todo es movimiento. Todo, hasta el conocimiento, todo es movimiento y es música también. Entonces, como que creo que ahí sí hay un vínculo. Como que todo pasa un poco por eso, que no es fijo, como lo que, a raíz de lo que decía Pau. ¿Sí? Bueno, tenemos que ir cerrando, chiquilles. Chiquilles dije, ¿viste? Son las 12:51. Ahí dice, no me deja casi ni escribir. Cada palabra que escribo me manda un mensaje que nunca había visto. Oh my God. Se hackeó, algo le pasó a tu Zoom, Pau, pero bueno, ahora va a haber otro link, así que esperemos que se solucione. Pau, Dime. compartí un link acerca de la islamofobia en el cine occidental. Está ahí Pero en esa es de la charla anterior. Pero es que estaba buscando porque la Tonka Ya. pidió y entonces ese, Ya, ¿vale? bacán, bacán. Pero vamos a ir cerrando la ponencia en la que estamos ahora para despedir a la Connie, para agradecerle su minucioso trabajo. Me parece que de eso se trata este encuentro, como de exponer puntos de vista muy personales, como ideas, desarrollar ideas y argumentarlas como con puntos de vista muy específicos, muy personales. Creo que tu ponencia fue muy basada en eso, así que muchas gracias, Connie, por ese detalle. Muchas gracias a todas las que están aquí por estar a esta hora y este día, que yo sé que no es tan fácil porque es un día laboral.
Así que nos queda la última ponencia de esta jornada, después volvemos a las 7 de la tarde, así que aprovechen esta última. Es hermosa, es una ponencia que yo sé que les va a llegar también porque tiene algo ahí muy de conexión, se llama precisamente Danza y Conexión, danzar desde el vientre en atención plena con Francisca Fuentes. Yo creo que muy conectada con la exposición de Connie también. Muchas gracias, Constanza Martínez. Gracias a ti. ¿Quieres decir algo, tus redes o algo? ¿Quieres compartir algo de ti? Bueno, primero quiero agradecerles por estar acá y los aportes también que nos complementan aquí la información, los sentires. Y de mí, bueno, me pueden seguir en Instagram como Danza del Vientre Azahar. Y no me gusta mucho hablar de mí, en verdad, así que lo vamos a dejar ahí. Solo agradecer nomás poder compartir esta visión, este tema que me encanta. Es una mirada general, pero me parece que es interesante igual sacarla. Sí, estoy súper de acuerdo. Muchas gracias, de verdad. Ya, nos vemos en unos minutitos. Próximo link en Zoom de Zoom en mi Facebook de nuevo. Nos vemos. Prepárense ahí para la conexión. Va a estar muy bonito eso. Nos vemos. Gracias. Chao, Connie. Gracias.